de la cátedra, pero eh, eh, son importantes a la economía política. El titular de cátedra es el licenciado Ataliba Laprovita. Como les dijo Lucía, yo soy docente también de la cátedra, somos varios, y que también estamos en la mesa libre, generalmente 2 o 3 docentes. Bueno, y primero le quería aclarar, a lo mejor algunos ya saben, pero es siempre importante aclarar la metodología para rendir, cuando se presentan a rendir libros. Primero, que sean responsables y conscientes a la hora de presentarse. O sea, tienen que estudiar toda la materia. La materia de economía política tiene 14 unidades. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos creen que si por ahí tienen suerte y justo le toca una unidad que saben, ya van a aprobar, y no es así. Porque por más que sepan toda la unidad, si no saben la segunda unidad que les toca, no van a aprobar. Porque la metodología es así. Hay un bolillero virtual ahora por este sistema que tenemos, donde ustedes tienen que elegir 2 bolillas que le va a ir saliendo. Digamos, primero se le da una oportunidad de prueba, y después las bolillas que salen en la segunda oportunidad ya les corresponde a lo que tienen que hablar. De estas 2 unidades, ustedes pueden elegir una para empezar a hablar, y aparte tienen unos minutos que se le llama de capilla, 5 minutos más o menos, para que ustedes ordenen un poco sus ideas de lo que van a hablar. Acuérdense que tienen que estar mirando fijo a la cámara, no pueden desviar su mirada para ningún lado. Y bueno, eso es lo básico, y también la cátedra le da la oportunidad que si por ahí sacan de las 2 bolillas que sacan, una no saben, se puedan retirar de la mesa, no hay ningún problema, cosa de no bajarle tanto el promedio a la hora de poner la nota. Si es muy insuficiente, si nosotros tenemos un poco de consideración en la nota que le vamos a poner. Bueno, otra cosa importante es, cuando le hablaba de las cátedras, esta materia de economía política de la cátedra tiene, como les dije, 14 unidades. Tienen que fijarse bien porque a diferencia con las otras cátedras, la unidad 3, nosotros tenemos fallos de mercado. Fíjense que esa no tiene las otras cátedras, porque por ahí ustedes consiguen el programa y se confunden. El programa de la cátedra A, si ustedes lo tienen a mano, van a ver que la materia está dividida en 3 partes. La primera parte son los conceptos generales de economía, que abarca la unidad 1 solamente. A partir de la unidad 2 entramos a ver los principios de la macroeconomía, y a partir de la unidad 8 entramos a la macroeconomía. Entonces, a partir de la unidad 2, la microeconomía, hasta la unidad 7. Y a partir de la 8, la macroeconomía, que se extiende hasta la bolilla 14. ¿Por qué es importante esta distinción? Bueno, no, me iba... Eso es para la presencial. Le iba a decir que hasta la bolilla 7 tenemos el primer parcial, pero no es en este caso. Bueno. Bueno, entonces, en el programa ustedes van a ver que debajo de cada unidad está también la bibliografía,
que ocupamos en la cátedra, que es, y también tienen los puntos que, de cada bibliografía. Por ejemplo, la bibliografía que generalmente usamos es la de Mochón y Becker, Economía, Principios y Aplicaciones. Eso también tienen que tener en cuenta porque Mochón y Becker tienen varios libros y por ahí en la facultad les venden otro que dice Economía de principio, pero es más para la secundaria. No es que no le sirva, pero no es tan amplio como el de principios, economía, principios y aplicaciones. También ocupamos el libro de Becil, Antonio, que es un manual introductorio, que era un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, acá de la UNE, y también el de Samuelson, Economía. Bueno, y este año tenemos otra novedad que fue autorizado por la UNE un libro del titular de cátedra, del licenciado Laprovita, que se llama Economía Política, Principios y Fundamentos, que depende cómo le va ahora en esta mesa, o si no después yo le voy a pasar a los de la JUP para que le facilite a ustedes el material y puedan guiarse con ese libro de la cátedra, que es más o menos cómo vamos a dar ahora el tutorial este. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Aclarado eso? Bueno, entonces, mi objetivo acá es darle porque por ahí estuve en varios tutoriales, pero se ponen a hablar y se van de los temas. Mi objetivo es señalarle los puntos importantes que ustedes tienen que ver en cada unidad para poder rendir. Después, si ustedes tienen alguna duda de algún tema, como les dijo Lucía, hacemos la consulta al final. Bueno, con respecto a la unidad 1, que creo que ahí no hay mucho inconveniente, tienen que saber el concepto de economía política. En principio, para la mesa libre aceptamos cualquier concepto de alguno de los autores que les mencioné. Nosotros en la cátedra, haciendo un resumen de 3 autores, de Samuelson, de Becil y de Mankiw, fijamos un concepto de economía que dice que la economía es la ciencia que estudia el proceso por el cual los individuos de manera individual o asociada satisfacen sus múltiples necesidades a partir de la utilización de recursos escasos. Luego ahí tienen que también el concepto, tienen que tener en cuenta el origen etimológico de la palabra economía, que proviene del griego, del vocablo oikonomos, que oiko significa familia, casa o comunidad doméstica, y nomos, gobierno o administración. Esos son puntos importantes que tienen que ir teniendo en cuenta en la unidad 1 con respecto al concepto de economía. Y también la división de la economía, que la podemos dividir en economía positiva y economía normativa. La economía positiva, como ustedes saben, comprende la actividad descriptiva de la economía. Describe la realidad. Y en base a eso, en base a la observación de esa realidad que hacen los economistas,
luego formulan principios, leyes y modelos económicos, teorías. Los modelos económicos son esquemas que hacen de cómo puede funcionar la economía. Ustedes van a ver a lo largo de la materia distintos modelos como el de frontera de posibilidad de la producción, el flujo circular de la economía, entre otros. Esos son todos modelos económicos. Como les decía, entonces la economía positiva describe la realidad y comprende también a la teoría económica, que consiste en la formulación de esos principios y leyes a través de la observación que se hizo. Y a su vez también se divide en dos grandes ramas esta economía positiva, que es la microeconomía y la macroeconomía. En cuanto a la economía positiva, tratan de conocer los hechos tal cual son, o sea, cómo podrían ser los hechos de acuerdo a la observación. Y la economía normativa lo que hace, en cambio, es efectuar proposiciones sobre lo que debería ser. Así tenemos, por ejemplo, en la economía positiva, haciendo una observación de la realidad, podemos decir, si el Estado grava con impuestos excesivos a la producción textil, disminuirá la demanda de telas, por ejemplo. Y en cuanto a la economía normativa, podríamos decir, citando algunos ejemplos, la Argentina debería tener plena libertad de comercio sin ningún tipo de restricción, por ejemplo, para las exportaciones. Bueno. Esos son los puntos, como les dije, que tienen que ir teniendo en cuenta en esa unidad, que empiezan a hablar, y después siguen con la economía y la ética, que la economía estudia el proceso de satisfacción, como dijimos, de necesidades, a partir de recursos escasos, y la ética, ¿a qué se refiere? A la forma de obrar de los hombres. ¿Y qué relación tiene con la economía política? En que, como la economía se trata de satisfacer necesidades, con bienes y servicios, la relación con la ética es de que se produzca una distribución de manera equitativa de esos bienes y servicios. Esa es la relación principal. Te voy a ver el programa acá. Bueno, después tienen que ver la economía como ciencia, que la ciencia ustedes saben que es el conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente. Es el conocimiento obtenido, sería a partir de la observación de patrones regulares y de experimentación, y a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados. O sea, tienen un método, y este método puede ser el deductivo o el inductivo para el tema, para el caso de la economía. Entonces, para que una disciplina sea considerada científica, entonces debe reunir estos tres requisitos, que son, deben contar con objeto de estudio, con métodos bien definidos y un esquema de validación de conclusiones. La economía tiene o reúne estos tres requisitos porque el objeto de estudio es el dilema entre necesidades y recursos escasos. El método puede ser, como les dije, tanto deductivo como inductivo, y el mecanismo de validación sería la descripción, explicación y predicción de los hechos económicos. Bueno, en cuanto a la escasez y la elección, acá la economía se hace tres preguntas de qué se produce,
cómo se produce y para quién se produce, que son los problemas que la economía debe resolver. Por ejemplo, se decide producir en virtud de lo que está dispuesto a consumir o en función de la demanda de bienes y servicios de los consumidores. Y también teniendo en cuenta los votos monetarios. ¿Qué son los votos monetarios? Los votos monetarios son como las elecciones, que los consumidores optan dónde poner su dinero o qué comprar. A eso se refiere con votos monetarios. O sea, los consumidores eligen qué consumir frente a muchas alternativas. En cuanto a cómo producir, dada la cantidad de factores, se aplican determinadas tecnologías y los insumos necesarios. Y con esto se resuelve el interrogante de cómo producir bienes y servicios a la sociedad. Y por último, ¿para quién producir? Implica que se produzca con una finalidad social, es decir, tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades en la sociedad. Y siempre, como les dije, esto que sea de manera equitativa. En cuanto al otro punto importante ahí, la relación que hay entre la economía y el derecho. La relación que hay entre la economía y el derecho, ustedes saben que el derecho es el conjunto de leyes y de disposiciones que determinan las relaciones sociales desde el punto de vista de las personas y de la propiedad. Acá tienen que tener en cuenta que entre la economía y el derecho hay una relación de integración, de interacción, de integración y de causalidad. Eso tienen que leer bien esos tres temas. Voy a ir medio rápido porque si no, no vamos a completar todo. Y la unidad 1 creo que no hay tanto problema. En cuanto a los sujetos económicos, tienen que saber que el sujeto económico es el que está llamado a resolver el problema económico. Los sujetos económicos pueden ser los consumidores, o economía doméstica, donde se incluyen las familias, las asociaciones deportivas, culturales y religiosas, también las empresas, las entidades públicas, y desde la perspectiva macroeconómica entraría el Estado y el resto del mundo. Esos serían los sujetos económicos, el que está llamado a resolver el problema económico. En cuanto a las necesidades, tienen que saber cuál es el concepto de necesidades, que es la sensación de carencia de algo junto al deseo de satisfacerlo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Acá hay dos: sensación de carencia de algo junto al deseo de satisfacerla. O sea, por ejemplo, yo tengo apetito y tengo necesidad de satisfacer, me voy y me compro algo para satisfacer mi necesidad. A eso se refiere. Tienen que saber las características de las necesidades, que son ilimitadas, recurrentes, susceptibles de ser creadas artificialmente y en algunos casos complementarias. Esas son las características. Y la clasificación es que se clasifican por su urgencia, asiduidad, que quiere decir por ser constante, por el tiempo en que experimentan y por el sujeto que las resuelve. Por su urgencia pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son las que satisfacen las necesidades básicas del individuo, como son el alimento. Y la secundaria ya se refiere a los que le dan satisfacción por lujo, etc.
y por su asiduidad pueden ser regulares o ocasionales, y por el tiempo en que experimenta pueden ser presentes o futuras, y por el sujeto que la resuelve, individuales o colectivos. En cuanto a bienes, los bienes económicos son aquellos que se reconocen aptos para la satisfacción de una necesidad, ya sea en forma directa o indirecta, y disponible para esa función. Y tiene que tener 3 características: ser capaz de satisfacer esa necesidad, ser escaso y ser accesible. Otro punto que tienen que tener en cuenta ahí es el concepto de utilidad, que es la capacidad que tienen los bienes y servicios para satisfacer necesidades o el sentimiento subjetivo de placer o satisfacción que una persona experimenta como consecuencia de consumir un bien o servicio. Estamos en cuanto a la unidad 2. Esos son los puntos que tienen que tener en cuenta ahí, de la unidad 1. En cuanto a la unidad 2, que habla de, empieza con mercado, conceptos y elementos constitutivos. El concepto de mercado es que al mercado nosotros desde la cátedra lo tomamos como una institución social en la que interactúan oferentes y demandantes a los fines de intercambiar bienes o servicios o factores de la producción. ¿Cuáles son los factores de la producción? El trabajo, el capital, la actividad empresaria, la tecnología, los recursos naturales. Entonces, el mercado es una institución social en la que interactúan oferente y demandante a los fines de intercambiar bienes y servicios o factores productivos para la satisfacción de necesidades. Y de este modo se determina el valor monetario de los mismos, que es el precio. Entonces, tenemos que los elementos constitutivos son la oferta y la demanda, los bienes y servicios y el valor monetario, o sea, el precio. En cuanto a la clasificación de los mercados, siguiendo el programa, le quiero... En cuanto a la clasificación de los mercados, que sería el punto 2 de la unidad 2, es lo mismo que decir estructura de mercados, para que ustedes no se confundan. Y esa estructura de mercado se determina en base a la competencia que hay en el mismo. Y de acuerdo a esto se pueden clasificar en competencia perfecta y los mercados de competencia imperfecta. A su vez, los mercados imperfectos pueden ser de 3 tipos, como son el monopolio, el mercado oligopólico, perdón, y por último, el de competencia oligopólica. Acá tienen que tener en cuenta, en cuanto a la competencia perfecta, las características de un mercado de competencia perfecta, que en realidad no existen, es irreal, pero ustedes tienen que saber cuáles son las características, que son mercado atomizado, o sea que hay muchos oferentes y demandantes, que ninguno puede determinar el precio, un producto homogéneo, o sea que hay un producto estandarizado, hay libre acceso al mercado, o sea, los factores productivos pueden entrar libremente al mercado sin ninguna restricción, hay transparencia, o sea que quiere decir que hay información sobre los precios y lo que se ofrece, lo que se vende, y libre movilidad de los factores productivos.
libertad para ofrecer y demandar, y también pueden desplazarse libremente hacia otros mercados. En cuanto a la competencia imperfecta, dijimos que tenemos al monopolio, que es una estructura de mercado caracterizada por la existencia de un solo oferente, y ahí tienen que ver una clasificación de qué es el monopolio legal, qué es el monopolio natural, el monopolio de hecho. Esos tres tienen que tener en cuenta ahí. Y en cuanto al oligopolio, tienen que saber que se caracteriza por la presencia de pocos oferentes que compiten entre sí, y por lo cual tienen un poder económico. Y acá lo que tienen que tener en cuenta en los oligopolios es que estos hacen acuerdos colusivos, que se llama colusión, y que eso está prohibido por la ley de la competencia, ley de la competencia, que está penado o regulado por la ley. ¿Competencia y demanda, profesor? No. Espera que no me sale. No me sale. Es la ley defensa legal de la competencia. Quiere decir que cuando se detecta estos acuerdos entre este grupo de empresas para imponer el precio del mercado o para evitar que otros entren a ese mercado, estos acuerdos colusorios son sancionados por la ley. Eso tienen que tener en cuenta ahí en los oligopolios. Y la competencia monopolística es la otra, el otro que está dentro de la competencia imperfecta. La competencia monopolística es que existen muchos oferentes, pero que ofrecen productos diferenciados, por lo que los competidores serían monopolistas en la posición de mercado. Hay una diferencia, por ejemplo, acá podemos tener un ejemplo de los restaurantes. Son monopolistas, ¿por qué? Porque ofrecen productos diferenciados. Uno tiene un tipo de comida mejor que el otro, o por ejemplo también se da en el caso de las ropas de bebé, que se diferencian por la marca. A eso se refiere la competencia monopolística, que a su vez cada grupo es monopolista en la competencia con los demás oferentes. Y después tenemos la clasificación del lado de la demanda. Esto es todo del lado desde la oferta. Y en cuanto a la clasificación del lado de la demanda, tenemos el monopsonio y el oligopsonio. El primero, el monopsonio, es una situación donde hay un solo comprador y un gran número de vendedores. Estos se dan en determinadas, por ejemplo, localidades, donde una sola compañía o cooperativa es la única compradora de los productos regionales de exportación, por ejemplo, o necesario para la producción de nuevos productos. Y el oligopsonio describe una situación en la que existen pocos compradores, y después también hay la competencia monopolística, en la que existen muchos compradores diferenciados entre sí, como les dije, por el tipo de producto que compran y el lugar donde compran. Pero esto hablando desde la demanda. En cuanto a demanda y oferta, lo que tienen que saber es el concepto de demanda. ¿Qué es la demanda? Que es la relación que existe entre las cantidades que los individuos sujetos económicos están dispuestos a demandar o comprar a un precio vigente y en un periodo y espacio determinado.
Eso tiene que saber y saber también lo que dice la ley de demanda, que es que la demanda de un bien es inversa en relación a la variación de su precio. Es decir, cuando aumenta el precio de un bien y todos los demás determinantes están sin cambios, se compra menos de dicho bien y viceversa. A esto se le llama ceteris paribus, que quiere decir que si la demanda como la oferta varían en función del precio, siempre y cuando se mantengan todos los demás determinantes constantes. Pero además del precio, hay otras determinantes de la demanda, que es lo que le pide el programa, otros elementos determinantes que son el ingreso de los consumidores, el tamaño del mercado, el precio de los bienes relacionados, el gusto o preferencia y las condiciones estacionales o influencias especiales. El ingreso, ¿por qué? Porque aumenta el ingreso de un individuo y tiende a comprar más de casi todos los bienes. Y el tamaño del mercado, obviamente, porque si es más grande el mercado va a haber más demanda de bienes. Y el precio de bienes relacionado, ¿por qué? Porque si aumenta, hay un bien que tiene un bien sustituto, por ejemplo la carne y el pollo, si aumenta la carne vamos a ir al pollo o a la carne de cerdo, por ejemplo. Y en cuanto al gusto o preferencia, tienen que ver razones culturales como la moda o religiosas. Por ejemplo, se usa camisas rojas y se van a demandar más camisas rojas. Y en cuanto a las condiciones estacionales o influencias especiales, porque en determinados lugares, de acuerdo a la estación, se demanda más de, por ejemplo, en esta zona de aire acondicionado. En realidad, esto que se hace del tener en cuenta la demanda de acuerdo al precio es para hacer únicamente un análisis económico. O sea que nos centramos en si varía el precio, de acuerdo a eso aumenta o disminuye la demanda. Pero en realidad en nuestra vida diaria nosotros hacemos todos los días esto. Utilizamos todas estas determinantes. ¿Por qué? Porque cuando vamos al supermercado hacemos una comparación del precio del bien X con otros bienes. Eso lo hacemos de acuerdo a nuestros ingresos, si nos alcanza o no la plata para consumir, de acuerdo también a nuestros gustos, y de las otras condiciones estacionales o también inclusive hasta el tamaño del mercado. Vemos si podemos, vamos a un hipermercado que es más grande o un mercado chico. Todo eso hacemos todos los días, pero acá a efecto de hacer el análisis económico tomamos únicamente como variante el precio. En cuanto a la oferta, también tienen que saber el concepto, que es la relación que existe entre las cantidades que los individuos sujetos económicos están dispuestos a ofrecer o vender a un precio vigente en un periodo y espacio determinado. Y la ley de oferta, que dice que la oferta de un bien es directa. ¿Qué quiere decir esto? En relación a la variación de su precio. Es decir, cuando aumenta el precio de un bien y permanecen todas las otras determinantes sin cambio, el productor, ¿qué va a hacer? Va a intentar ofrecer más de su producto y viceversa. Y la demanda, acuérdense que tiene una relación inversa con el precio. Y otros elementos determinantes también de la demanda, además de su precio, es la política gubernamental, los precios de bienes relacionados, el clima, los adelantos tecnológicos y el precio de los factores. Esto también tienen que saber qué es cada uno. Saber qué es el equilibrio de mercado, que es una... el equilibrio de mercado es... quiere decir que, por ejemplo, en un mercado
la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Simplemente eso. No sé si voy muy rápido o se va entendiendo más o menos lo que digo. Lo que pasa es que quiero decirle los puntos que tienen que fijarse ustedes. No podemos dar toda la materia, simplemente tiene que ser rápido y ustedes vayan señalando los puntos, que me parece eso lo más importante. Así cuando estudian, se van directamente a eso. Por el tiempo también que tienen. Bueno, otro punto acá es el equilibrio de mercado. Entonces, como les dije, es una situación en la que el mercado se vacía completamente, ya que los oferentes ofrecen exactamente los bienes y servicios que la demanda requiere para satisfacer sus necesidades. ¿Y qué pasa acá cuando el mercado no está en equilibrio? Existen situaciones de escasez o exceso. Una situación de escasez es aquella en la que la demanda es superior a la oferta, porque nosotros partimos de un precio de equilibrio. Entonces, si se baja ese precio, va a haber más demanda, entonces va a haber escasez porque no va a haber la cantidad de bienes necesarios para satisfacer esa demanda. Y exceso, nos encontramos que la cantidad ofrecida de un bien o servicio es mayor a la cantidad demandada. Entonces hay ahí una puja entre los oferentes por ofrecer más. Entonces eso va a hacer que se vuelva al equilibrio porque va a ir bajando el precio paulatinamente. Simplemente eso es lo que tienen que tener en cuenta ahí. Y en cuanto a la elasticidad, lo que tienen que saber simplemente qué es la elasticidad, que la elasticidad mide. Acá nosotros estábamos viendo, hasta acá veníamos viendo cómo variaba la oferta o la demanda de acuerdo al precio. Acá con la elasticidad lo que vamos a medir es la sensibilidad de un bien demandado o ofertado ante la variación del precio de los mismos. O sea, la variación porcentual. Y acá tienen que tener en cuenta simplemente eso, el concepto, que la demanda, elasticidad precio, o simplemente elasticidad de la demanda, mide la variación relativa o porcentual que experimenta la cantidad de demanda como consecuencia de la variación del precio. En otras palabras, mide la intensidad con la que responden los compradores a una variación del precio. Y ahí tienen que diferenciar la demanda elástica, la demanda inelástica y la demanda unitaria. Se dice que es elástica cuando ante un cambio o disminución del precio, por ejemplo, en un 50%, sucede un cambio porcentual mayor en la cantidad demandada, por ejemplo, un 100%. Por eso dice que es elástica. En cuanto a la inelástica, se dice que la demanda es inelástica cuando a un cambio o disminución del precio, por ejemplo, también del 50%, sucede un cambio porcentual menor en la cantidad demandada, por ejemplo, un 25%. Es poco sensible. Esto, por ejemplo, se da en el caso de la inelástica, en el de los medicamentos, que por más que aumente el medicamento, la gente igual sigue comprando la misma cantidad. Y en cuanto a la demanda unitaria, por ejemplo, ante un cambio o disminución en el precio, en un 50%, sucede un cambio porcentual igual a la cantidad demandada, por ejemplo, el 50%. Hay simplemente eso, y lo que tienen que, mucho mejor si saben, es ejemplos de caso de demanda elástica e inelástica, como le dije en la inelástica a los medicamentos. Y en la... Y en cuanto a la elasticidad de oferta, es lo mismo. Bueno,
¿Qué hora es? ¿Cuánto vamos? Para ver. En cuanto a los fallos de mercado, lo que tienen que saber y quedarle claro es que los fallos de mercado existen porque son ineficientes. Acuérdense de esa palabra, ineficientes. Cuando un mercado es ineficiente, cuando no satisface la necesidad, no hay un equilibrio entre el comprador y vendedor. Son ineficientes. Una economía es eficiente para Stigling, por ejemplo, este autor, cuando se cumple con la condición de eficiencia de Pareto. La eficiencia paretiana dice que es posible mejorar el bienestar de alguna persona sin empeorar el de ninguna otra. Entonces, un fallo de mercado se produce cuando no se alcanza una posición de eficiencia y alguna de las partes pierde en el intercambio o no alcanza la satisfacción de este intercambio. Simplemente eso tienen que tener en cuenta, es muy importante que sepan eso, de la ineficiencia del mercado. Y las situaciones que existen, o sea, las causas, que son la competencia imperfecta, cuando un mercado no funciona de manera correcta, o sea, tiene ineficiencia. Un ejemplo claro es esto de la competencia imperfecta, los monopolios y oligopolios. ¿Por qué? Porque los monopolistas son quienes determinan el precio del producto, no a partir de la competencia de oferente y demandante, sino que lo fijan para que a ellos les garantice un beneficio. Por más que haya porciones del mercado sin abastecer. Y para el caso de los oligopolios, se deben evitar estos acuerdos colusivos que dijimos. Después, otra causa de la falla de mercado son las externalidades. Las externalidades que son determinadas actividades económicas sobre la actividad de terceros no involucrados. Son las consecuencias, mejor dicho, que tienen determinadas actividades económicas sobre la actividad de terceros no involucrados directamente en las primeras. Y acá tenemos las externalidades positivas y negativas. Las negativas son las que afectan al tercero negativamente. Por ejemplo, si se instala una fábrica, una industria cerca de un lago donde la gente por ahí va a bañarse o toma agua de ese lago, y esta industria o fábrica contamina el agua con sus desechos. Y positiva también puede ser el caso de que se instale una fábrica en un lugar aislado y que mediante esto la fábrica pavimente el ingreso a esa zona, etcétera. Esas serían las positivas. Genere puestos de trabajo. O genere puestos de trabajo, o porque pueda entrar la línea de colectivo, o sea, puede abrir un kiosco, etcétera. Después, otra cosa que tienen que tener en cuenta ahí, lo más importante ahí es eso. También los fallos de información o información incompleta, o sea, la información imperfecta. Existen fallos de información o información asimétrica cuando la información sobre la calidad y características de los bienes y servicios intercambiados o características de los agentes que influyen en estas no está distribuida en forma simétrica entre productores y consumidores. Cuando pasa esto, porque siempre una parte tiene más información que la otra. Cuando pasa esto, existe riesgo moral o selección adversa. El riesgo moral
es el comportamiento de un individuo o la probabilidad de ocurrencia de una contingencia que no puede ser debidamente prevista por alguna de las partes. Esto se da, por ejemplo, en los seguros automotor, aunque ahora la ley ya es más rigurosa con esto. Pero, por ejemplo, uno como sabe que tiene un seguro contra todo riesgo, se va y no le interesa si ocasiona un accidente o destruye parte de su auto porque sabe que tiene el seguro contra todo riesgo que le va a cubrir. Entonces, en este caso, hay una información que maneja una de las partes y la otra no. Y lo mismo con la selección adversa. La selección adversa se da también, por ejemplo, en la venta de automotores usados, porque una sola de las partes es la que tiene información de cómo está ese auto usado. En cuanto a los bienes públicos, a ver, ¿tienen ahí? Bienes públicos. Los bienes públicos son suministrados, como el mercado no puede suministrar todos los bienes, el Estado se encarga de proveer estos bienes. Y acá lo que tienen que tener en cuenta que es importante que la característica de los bienes públicos, que no existe el mecanismo de exclusión, o sea, a nadie se le puede excluir. Si el Estado pone una plaza, nadie le puede prohibir a una persona que ingrese a esa plaza. ¿Y qué otra cosa acá importante? Esto trae como consecuencia también el consumidor parásito o el polizón, que le llama aquel que no paga pero que se beneficia con un bien o servicio sostenido por otro o por un grupo de la sociedad. Por ejemplo, el que se engancha en uno de los servicios eléctricos, por ejemplo. Y otra cosa importante acá, que ningún privado se va a hacer cargo de esto, porque, por ejemplo, un privado no va a instalar un semáforo porque no va a poder evitar que los demás puedan utilizar. ¿Y cómo interviene el Estado acá? Interviene mediante la búsqueda de compensaciones, exigiendo determinados impuestos y contribuciones especiales, de tal modo de compensar los daños a la sociedad. Por ejemplo, para el caso de que hablamos de la industria que contamina, le aplican más impuestos para que minimice el daño que ocasiona al medio ambiente. También los sistemas de información, como hablamos, es importante para evitar los riesgos morales y la selección adversa. Los sistemas de educación también, porque las personas cuando tienen más conocimiento, es menos probable que la engañen. Y después tenemos otra cosa que le pide el programa, que son las soluciones privadas, que de eso nos habla el teorema de Coase, que es la solución entre privados. La posibilidad que tienen las partes de llegar a acuerdos mutuamente ventajosos para ambas partes y a menor costo. Bueno, en cuanto a la 4, que es producción, a ver qué le puedo dar de la 4. Bueno, en cuanto a la 4, la producción es una actividad entonces mediante la cual transformamos unos bienes en otros, mediante la modificación de sus características a fin de satisfacer múltiples necesidades humanas y no humanas. Ese es el concepto. ¿Y a qué se refiere las distintas acepciones? Hace referencia a los distintos sentidos que puede tomar la palabra producción. Por ejemplo, llamamos producción a la actividad por la cual el hombre se procura nuevos medios para satisfacer sus necesidades, transformando la materia que toma de la naturaleza, o poniéndola en condiciones de ser utilizada. Sería una de las acepciones, por ejemplo.
También Becil dice que producir es dotar de utilidad a algunos bienes, aumentar la utilidad de otros, o también crear nuevos bienes mediante el empleo de materias primas no aprovechables directamente. Por ejemplo, el caso de una prenda de vestir, estas pueden estar confeccionadas en algodón o lana, pero estos insumos básicos no satisfacen la necesidad directa de vestir, pues deben transformarse o modificar sus características para convertirse en un bien que efectivamente satisfaga la necesidad. Acá, entonces, si te preguntan distintas acepciones, hace referencia a los distintos sentidos que puede tener el concepto de la palabra producción y servicio. Bueno, en cuanto a los factores de la producción, los factores de la producción son los que no se consumen en un proceso productivo y sirven en sucesivas oportunidades para producir bienes y servicios. Estos son, como dijimos, los recursos naturales, el capital, el trabajo, la capacidad empresarial y la tecnología. Eso tiene que saber bien cuáles son los factores productivos y que estos tienen cada uno de estos factores tiene una retribución. El trabajo, ¿cuál es su retribución? Recibe el salario, ¿no? El sueldo que cobra el empleado, por ejemplo. El capital recibe intereses, los recursos naturales reciben rentas, la tecnología recibe regalías, la capacidad empresarial recibe beneficios. En cuanto a función de producción, una función de producción lo que nos muestra las distintas combinaciones de factores productivos necesarios para garantizar una determinada cantidad de productos. Esos factores de lo que hablamos, la combinación de eso, a eso se denomina función de producción. Otra cosa que le pide ahí, que es la productividad. La productividad es una de las medidas más importantes del desempeño económico. Es un indicador que mide la relación cuantitativa entre la cantidad producida, o sea, la cantidad producida y la cantidad de factores o factor utilizados. La curva de posibilidades de producción o frontera de posibilidades de la producción, también como se la denomina, esto ocurre en este es, por ejemplo, un modelo de lo que le hablaba al principio, un modelo económico. Esto ocurre en cualquier sistema productivo. Las empresas se encuentran con recursos productivos escasos y limitados para producir determinadas cantidades de productos, por lo que los empresarios tienen que elegir qué combinación es los mismos para producir cantidades óptimas. Entonces, la frontera de posibilidades de la producción o curva posibilidad de la producción es la cantidad máxima posible de unos bienes o servicios que puede producir que puede producir una determinada economía con los factores y recursos que dispone, y dada la cantidad de bienes y servicios que también produce. Por ejemplo, si se van a producir solamente dos bienes, como ustedes tienen los ejemplos por ahí de computadoras o teléfonos celulares, si decido producir más computadora, voy a producir menos teléfonos celulares. ¿Por qué? Por la cantidad de factores que dispongo necesarios para esa producción. En cuanto al qué es eficiencia técnica y eficiencia económica, la eficiencia técnica permite producir la máxima cantidad de un bien con una determinada combinación de esos factores que estamos hablando. Y la económica, la eficiencia económica, nos permite observar que la unidad productiva está obteniendo la máxima rentabilidad posible con la combinación también de esos factores.
en cuanto a la unidad 5, unidad 5, aquí le voy a ver. En la unidad 5 se empieza a desagregar estos factores de la producción que hablamos, que es el trabajo, el capital, los recursos naturales, la tecnología. Ahí van a ir viendo el orden del programa. Por ejemplo, en la unidad 5 vamos a ver trabajo y capital, que son dos factores. En la unidad 6 los recursos naturales. Y en la unidad 7 vamos a ver la empresa, el empresario. Entonces, bueno, acá tienen que saber el concepto de trabajo. Estoy viendo a ver qué más. Entonces, el trabajo es la aplicación consciente y voluntaria de la capacidad física e intelectual del hombre y la mujer a un proceso productivo. Y el precio, como les dije, es el salario. Otra cosa que tienen que tener importante, que tienen que tener en cuenta aquí, es la estructura poblacional. Se denomina entonces estructura de la población a la clasificación de los componentes de una determinada población atendiendo a diferentes variables. Nosotros nos vamos a ocupar acá de la edad y actividad económica que realiza el individuo y el trabajo que se desempeña. Entonces, para analizar la estructura laboral de una sociedad debemos considerar la estructura poblacional, que consiste en conocer y partir de la población total que habita en un sistema económico. Y ahí tienen que ver qué es la población total. La población total, como categoría económica, se divide en población potencialmente activa y en población económicamente activa. La población potencialmente activa surge de restar a la población total el total de la población pasiva. ¿Y qué es la población pasiva? Es la cantidad de habitantes caracterizado por su condición de pasividad laboral, quienes serían los jubilados, los niños hasta 14 años y los inhábiles mental o físicamente para llevar adelante esa actividad. Y la población económicamente activa está integrada por todos aquellos capaces y con voluntad de ofrecer su servicio de trabajo en el mercado laboral, es decir, lo que están, acá entran los que están ocupados y desocupados. La población económicamente activa se calcula por la diferencia entre la población potencialmente activa y los trabajadores no remunerados. Entre los trabajadores no remunerados encontramos los estudiantes mayores de 14 años que no trabajan y otros sectores como el de la ama de casa, que no reciben contraprestación directa por su servicio. Y de la diferencia entre la población económicamente activa y la población ocupada obtenemos el total de desocupados, que es lo que nos interesa a nosotros en economía. Y esto a su vez pueden ser los desocupados voluntarios o involuntarios. Los voluntarios son los que por voluntad propia, como dicen, no trabajan y no están buscando trabajo, y los involuntarios, que son los que nos interesan, son aquellos que están buscando trabajo activamente al salario vigente y no lo encuentran, que son los desocupados. ¿Qué más me tiene?
El desempleo. El desempleo alude a la falta de trabajo. Un desempleado es aquel sujeto que forma parte de la población activa de la que hablamos, se encuentra en edad de trabajar y que busca empleo sin conseguirlo. ¿No? Eso acuérdense. Es aquel sujeto que forma parte de la población activa, se encuentra en edad de trabajar y que busca empleo sin conseguirlo. La desocupación la podemos clasificar por su origen en desocupación coyuntural, causada por una caída momentánea de la actividad económica, por ejemplo, poca demanda de trabajo, pero durante un ciclo corto de vida económica de un país. La desocupación estructural se genera como consecuencia del funcionamiento también propio de la economía, baja densidad de capitales, baja capacidad tecnológica, que es lo que nos pasa a nosotros, y alta dependencia financiera y tecnológica del exterior. La desocupación tecnológica es provocada por justamente el avance de la tecnología, que desplaza la fuerza laboral. Generalmente, la desocupación tecnológica, además de generar desocupación, produce destrucción de los puestos de trabajo, como es el caso que yo siempre doy el ejemplo de la cosecha de algodón en el Chaco. Una vez que se empezaron a implementar las tecnologías y las máquinas, dejaron de utilizar esa mano de obra. Y la desocupación friccional es el periodo de un tiempo, el periodo de tiempo que se tarda en encontrar nuevas demandas laborales, luego que los trabajadores hayan perdido su empleo, o por cambio de empleo también, y la desocupación estacional es propia de las actividades de los trabajos que rotan entre las actividades de acuerdo a la estacionalidad. ¿Cómo se mide la desocupación? Ya que la política económica se sirve de un método que se denomina tasa de desocupación. ¿Qué nos indica la tasa de desocupación? Un valor relativo acerca de cuántas personas en edad de trabajar no consigue trabajo en relación a la población económicamente activa u oferta laboral. Es un indicador que mide la relación existente entre el número de desempleados y la población activa total. Mercado laboral hace referencia, es el ámbito en el cual se demanda y ofrece trabajo a determinados niveles de salario. La oferta laboral está constituida por la población potencialmente activa, es decir, aquella porción, como dijimos, de la población constituida por quienes trabajan y por los que no trabajan, ya sea que estén o no buscando trabajo, es decir, por la desocupación voluntaria e involuntaria. Y la demanda de trabajo está dada por aquellos puestos ofrecidos por las empresas, Estado y otras organizaciones para aquellos que los quieren ocupar a un salario vigente. ¿Cómo se determina el salario? Primero vamos a ver el salario, que el salario es la retribución al factor de trabajo, como dijimos, y que se paga al trabajador por contribución en el proceso productivo. Si bien podemos decir que el salario está determinado por la oferta y demanda de trabajo, en la realidad tal cosa no ocurre de manera indirecta. ¿Por qué? Porque el salario se determina a través de las paritarias, que es una ley que ustedes habrán escuchado, que se va a reunir la paritaria, y es un proceso, una negociación salarial donde intervienen los gremios, el Estado, la patronal, y a partir de esas políticas que llevan adelante van regulando el salario de cada actividad.
Eh, en cuanto a tópicos de empleo, ahí ustedes tienen, por ejemplo, ahí les habla del trabajo no registrado, que es el popularmente llamado el negro. Se da cuando el empleador no registra su relación laboral con un trabajador o cuando lo registra deficientemente. Por ejemplo, falsea la fecha de ingreso o la remuneración. Esto está sancionado por la Ley Nacional de Empleo en la Argentina. También otro tópico de empleo es el trabajo infantil. En cuanto al trabajo no registrado, perdón, vuelvo, es ¿por qué? Porque todo aquel que empleador está obligado a registrarle a sus empleados en las oficinas de control, como por ejemplo la FIP, o dar el alta en el ANSES. ¿eh? En cuanto al trabajo infantil, se refiere a cualquier trabajo que física, mental o social o moralmente perjudicial para el niño, afecta su escolaridad y le impide jugar y les niega la oportunidad de ser niño. La edad mínima para trabajar es de 16 años y queda prohibido el empleo de un trabajador de menos de 16 años. Los jóvenes, por ejemplo, entre 14 y menores de 15, pueden ser empleados solamente en empresas de sus padres o representantes, y las condiciones de trabajo no deben ser peligrosas y además se debe respetar el horario. ¿Para qué? Para facilitarle que puedan asistir, que puedan estudiar. En cuanto a la legislación laboral, en la Argentina está regulada el contrato de trabajo por la ley 20744, la ley de empleo que le hablé, la 24013, y la ley que habla de la jornada de trabajo, que la duración del trabajo no puede exceder de 8 horas diarias o 48 horas semanales para todas las personas ocupadas por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas. No comprende esto los trabajos agrícolas, ganaderos y servicio doméstico. Y también el trabajo nocturno no puede exceder de 7 horas, entiéndase, en el horario comprendido de 21 a 06. Después tenemos otras leyes, por ejemplo, la de higiene y seguridad del trabajo, que es, el objetivo es proteger y preservar a los trabajadores y disminuir los accidentes y enfermedades de trabajo. En cuanto a la flexibilización laboral, hace referencia a la fijación de un modelo regulador de los derechos laborales que elimine las regulaciones para contratar. Entonces le facilita esto a los empresarios despedir empleados por parte de estas organizaciones privadas, y la flexibilidad laboral está relacionada con medidas de regulación del mercado laboral en lo referente a la libertad de contratación, como les dije, y el contrato individual del trabajo. La ley de discriminación es la 23592, prohíbe la discriminación por motivo de raza, religión, nacionalidad, ideología política o sindical, sexo, posición económica, condición social o característica física. También esto está regulado en la Constitución Nacional. Bueno, en cuanto al otro punto del capital, tienen que saber el concepto, que el capital es el conjunto de bienes que sirven para producir nuevos bienes y servicios. Se puede clasificar fijo o circulante. El capital físico es el que está constituido por las máquinas, edificios, material de transporte que están sujetos a depreciación o desgaste por el uso. El capital circulante es el que está sujeto a transformación, eliminación o destrucción durante el proceso productivo, por ejemplo, las materias primas. Y
desde la perspectiva de la liquidez, o sea, la capacidad de un activo de convertirse en dinero en corto plazo, por ejemplo, los depósitos bancarios a la vista. El capital puede ser físico o financiero. El capital físico, como dijimos, está asociado a los bienes materiales, que pueden ser físicos, fijos o circulantes, y los financieros, el capital financiero está constituido por los activos financieros expresados en términos de monedas, divisas, títulos, con distintos grados de liquidez. En cuanto a la formación del capital, acá vamos a hablar únicamente del capital físico o tangible, que puede ser, que está dado por el capital físico, fijo, perdón, que son los bienes de capital como máquinas, como le había dicho, equipos informáticos, etc. ¿Cómo se forma el capital? Es muy sencillo. Por ejemplo, los factores productivos, por ejemplo, el trabajo, permite la generación de retribuciones. ¿Qué quiere decir esto? Que son los ingresos para las familias o los propietarios de esos factores. Estas retribuciones las familias utilizan para la adquisición de nuevos bienes y servicios que les sirven para la satisfacción de sus necesidades. Pero no todas esas retribuciones utilizan para la adquisición de bienes o servicios a fin de satisfacer sus necesidades inmediatas. Pueden dejar para el futuro, para el ahorro para el estudio futuro de sus hijos, etc. Y también las empresas no siempre giran a las familias todas las retribuciones de esos factores de propiedad de estas últimas, ya que las empresas pueden acumular esas retribuciones sin distribuirlas a fin de conformar su capital y generar nuevos bienes y servicios. Que contablemente las empresas esto lo llaman beneficios no distribuidos. Entonces, sacrifican una porción, como les dije, de ese consumo actual para poder consumir más bienes y servicios en el futuro a cambio de una tasa de rendimiento, que es un porcentaje que se paga o el interés que permita cuantificar el beneficio futuro del sacrificio de no consumir en el presente. Pero para ello la familia tiene que tener un excedente, es decir, sus ingresos deben ser superiores a los gastos presentes. Y aquí es donde viene el ahorro, que surge de la diferencia entre el ingreso y el consumo. Ahora bien, este ahorro, ¿qué va a pasar con este ahorro? ¿Qué destino va a tener en la economía? ¿Va a quedar ocioso o se destina a algún fin? Los bancos se convierten en depositarios de estos ahorros que deben obtener rendimiento para poder pagar los intereses de quien le ha confiado esos ahorros. Aquí aparece la figura del inversionista, es decir, aquel que quiere dichos ahorros a fin de colocarlo en una inversión determinada. La inversión es entonces la canalización del ingreso hacia la actividad productiva. Bueno, la tasa de interés. La tasa de interés, como ustedes saben, es el precio del dinero que dijimos. Cuando mayor es la tasa que se paga por el ahorro generado, mayor va a ser el incentivo para sacrificar ese consumo presente que dijimos a efecto de lograr un beneficio.
Los bancos, que son los que recepcionan estos ahorros, fijan una tasa de interés que se denomina pasiva para los que colocan su fondo, y a los inversionistas o tomadores de esos fondos le cobra una tasa de interés que es denominada activa. Y la diferencia entre estas dos tasas, la activa y la pasiva, es la ganancia de los bancos por su intermediación. En cuanto a la despreciación del capital, es el rendimiento anual neto por peso invertido, expresado en porcentaje anual. Entonces las empresas pueden demandar ahorros para combinarlo con otros factores productivos motivados por la obtención de beneficios mediante la producción de bienes y servicios. Y el costo de oportunidad puede ser definido como los beneficios a los cuales una persona renuncia por elegir una de las alternativas y no otras. Por ejemplo, uno decide estudiar y no trabajar. La diferencia que le produce eso es el costo de oportunidad. Bueno, no sé hasta qué hora tenemos, porque así voy más rápido para no me voy a detener tanto en los... Tenemos... No, sí, tenemos todavía unos minutos. Pues ya están cansados. No sé si se va entendiendo, yo lo que quiero es ir aclarándole los puntos que ustedes tienen que ver nomás. Tienen que entrar mucho en detalles. En cuanto a la unidad 6, lo que tienen que ver el concepto de recursos naturales, que son los bienes y servicios que se obtienen de la naturaleza sin mediar la intervención del hombre. Se pueden clasificar en los recursos renovables y los recursos no renovables. Los renovables son aquellos bienes que se regeneran con regularidad y si se administran de manera adecuada pueden suministrar servicios indefinidamente, como son la energía solar, la energía hidroeléctrica, la energía eólica, la biomasa, el agua de los ríos, la tierra para la agricultura. Son algunos ejemplos más destacados. Y los recursos no renovables son aquellos cuya oferta es especialmente fija, no se renuevan y se consumen con el primer uso, como los combustibles derivados de restos fósiles, que no se renuevan en la escala de utilización humana. Otro ejemplo de recursos no renovables son los recursos minerales como el cobre, la plata, el oro, la arena, etc. Hay otra cosa que tienen que tener en cuenta, es que es el desarrollo sustentable, que es el desarrollo integral de las generaciones presentes sin perjudicar el hábitat y la calidad de vida de generaciones futuras. Eso tienen que tener en cuenta, el desarrollo sustentable, que es que uno tiene que hacer un uso adecuado de los recursos naturales, cosa de no perjudicar a generaciones futuras. Eso también está regulado por la Constitución y leyes que se dictan en consecuencia. Otro punto que tienen que tener acá en cuenta son las externalidades en esta unidad, que eso ya vimos en la unidad 3 de fallo de mercado, como una de las causas de fallo de mercado. Las externalidades son los efectos
que dijimos de una actividad que una actividad genera sobre la otra y constituyen, como les dije, fallos de mercado y pueden ser positivas o negativas. De eso ya hablamos, así que me parece que no voy a entrar en detalle. Y que otro punto, la ley de rendimiento decreciente, habíamos dicho que es la disminución del incremento marginal de la producción a medida que se mueve un factor productivo, manteniendo todos los otros constantes. Esta es estudiada por David Ricardo, que es un economista y un principio fundamental de la economía y tiene un rol principal en la teoría neoclásica de la producción. Esto hace referencia, esta ley, que también es un modelo económico que, por ejemplo, nosotros dentro de los factores de la producción tenemos fijos y variables. Por ejemplo, variable puede ser el trabajo. Si uno en una panadería va sumando empleados, al principio va a ser productivo, pero después como se van a ir amontonando, uno va a tomar mate, el otro no se va a fumar, ya no va a haber tanta producción, entonces va a ir decreciendo. A eso se refiere la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces, la ley de rendimiento decreciente nos dice que cantidad de producción de un bien, que la cantidad de producción de un bien que obtenemos de una determinada combinación de factores fijos y variables, como les dije, y a medida que incrementamos la utilización de los factores variables sobre el factor fijo, genera un aumento creciente de producción en la primera etapa, y con los sucesivos aumentos de los factores variables, la producción sigue aumentando, pero hasta un cierto punto, y después va bajando. Profesor, ¿ese decrecimiento puede ser también por una máquina? No, esto es ¿Solo por el recurso humano? por los factores, en realidad por los factores variables. Una máquina es un factor fijo, digamos, no es variable. Muy bien. En cuanto a los aspectos constitucionales y normativos del medio ambiente en la Argentina, la Constitución, reformada del año 94, estableció en su artículo 41 que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras. Eso es lo que hablamos de la sustentabilidad. Bueno. Bueno, la unidad 7 habla de otro factor de la producción que es la empresa. A ver qué les puedo dar de la... Acá tienen que hacer una diferenciación dentro del concepto de capacidad empresaria. Por un lado la capacidad y por otro lado la empresa. La capacidad es la aptitud, habilidad para emprender algo y el talento o disposición para comprenderlo. Y la empresa es ustedes saben que la empresa es una organización, eso lo habrán visto en contabilidad, lo interesante, en torno a un conjunto de actividades, bienes patrimoniales y relaciones organizadas por el empresario con el propósito de producir y distribuir bienes y servicios para la satisfacción de necesidades.
La empresa es la que se encarga de organizar todos los factores de la producción que hablamos, que es el capital, el trabajo, los recursos naturales. Y quien lleva adelante ese trabajo o dirige es el empresario, que es otra figura. El empresario es quien cuenta con el espíritu emprendedor, innovador, necesario para el crecimiento de una sociedad. Entonces, el empresario es el individuo que despliega su capacidad empresarial, es el que toma la iniciativa. Después otra cosa que tienen que ver ahí es la clasificación de las empresas, que se diferencian por su organización y por el tamaño de las mismas. Y ahí tienen que ver la clasificación de las empresas, eso mírenlo ustedes ahí, y tienen que saber el otro punto que son costos totales, fijos y variables, que es cada uno. Solamente eso de la unidad 7. Y en cuanto a la unidad 8, tienen que ver la participación del Estado La unidad 8 es Estado y política económica. Acá tienen que ver o hacer una diferencia entre la participación del Estado en el sistema económico y la formulación de políticas económicas. ¿Cuál es la diferencia? El sistema económico es mucho más amplio que las meras políticas económicas. Para llevar adelante las funciones del Estado se aplican un montón de políticas que no necesariamente son económicas. Por ejemplo, política de salud, política de vivienda, política de educación. Y cuando hablamos de las funciones de la política macroeconómica, estamos hablando de crecimiento económico, estabilidad y pleno empleo. Entonces, la participación del Estado en el sistema económico, fíjense ustedes ahí en el programa, que tiene, si leen cuáles son, objetivos de la política económica, le dice crecimiento, estabilidad y pleno empleo. Ahí le va nombrando todo. Entonces, la participación del Estado en el sistema económico persigue tres objetivos, como les dije, que es eficiencia económica, equidad distributiva y la estabilidad y desarrollo. Eficiencia económica ya hablamos, que tiene que ver con el que tiene que haber eficiencia, de que haya equilibrio porque todos satisfagan sus necesidades, que se genere el Estado o la comunidad una sociedad eficiente, que todos tengamos información, como hablamos, que haya mercados completos, que no haya tanto monopolio o oligopolio, y aparece aquí la regulación por parte del Estado. En cuanto a la equidad distributiva, hace referencia a los procesos para la generación de igualdad también, buscando corregir los desequilibrios sociales.
que otra cosa. La estabilidad y el desarrollo tiene que ver con la estabilidad de precio, básicamente, que se busca generar un sistema sustentable que le dé previsibilidad a la toma de decisiones por parte de los agentes económicos y que pueden manifestar de distintas formas, como inflación baja o inexistente. En realidad nunca hay, siempre hay un grado de inflación. Y los instrumentos básicos que usa el Estado son los impuestos, los gastos de inversión pública, la regulación, como les dije. Y en cuanto a las políticas económicas, ¿cuáles son los objetivos de la política económica? Como le dije, como le pide ahí el programa, tenemos el crecimiento económico, pleno empleo, la estabilidad de precio y crecimiento económico. El crecimiento económico y pleno empleo de los factores productivos, principalmente el de los trabajadores. Y en cuanto a la estabilidad de precios, es decir, inflación nula o baja, como les dije, y crecimiento económico es el aumento de la disponibilidad de bienes y servicios en un sistema económico en un periodo de tiempo determinado que generalmente es un año. En cuanto al pleno empleo, se aspira a que las economías mantengan pleno empleo de sus factores productivos, fundamentalmente de la mano de obra, ya que se trata de hombres y mujeres que obtienen a partir de sus servicios laborales los medios para la subsistencia y satisfacción de sus necesidades. La estabilidad de precio, la política también económica busca que la inflación sea, como les dije, muy bajo e inexistente, que es la inflación, es el aumento sostenido y generalizado de los precios en la economía. Entonces, acá lo que tienen que tener en cuenta es que los objetivos y funciones del Estado en el sistema económico es la eficiencia económica, la equidad distributiva y la estabilidad y desarrollo. Y los objetivos de la política económica son el crecimiento, estabilidad y pleno empleo. Bueno, ahora, ¿qué instrumento? Las políticas se alcanzan con instrumentos. ¿Y cuáles son esos instrumentos? Son 5. La política fiscal, la política monetaria. Ahí tienen. La política cambiaria, crediticia y comercial. Tienen que ver qué es cada uno de esos. Y en cuanto a la 9, me parece que tenemos que hacer otra clase. Queda pendiente otra clase entonces. Bueno, mejor. Yo creo que tenemos que ir hasta ahí viendo, más vale si ustedes tienen alguna duda para que sobre las otras unidades, entonces le voy canalizando eso. Claro, sí. Disculpe. Sí. Pueden escribir o habilitar sus micrófonos para las consultas que tengan. Porque por ahí no saben sobre algunas unidades de dónde leer. Por ejemplo, si le toca la 13 y 14, que siempre le complica. Bueno, vamos. En cuanto a la unidad 14, ahí lo que generalmente pedimos que expliquen es las distintas etapas del proceso de desarrollo económico argentino. Para eso nosotros seguimos la bibliografía del economista Aldo Ferrer, que él divide estas etapas en 4 etapas. La primera etapa, que va del siglo XVI hasta fines del siglo XVIII, que se denomina economía de subsistencia.
Esa es la primera etapa. La segunda etapa, que es fines del siglo XVIII hasta casi el año 1860, que sería una etapa de transición. La tercera etapa se inicia en 1860, que serían las economías exportadoras, y la cuarta, de 1930 a 1976, la industrialización inconclusa, que es la que vemos. Otra cosa ahí. Si les toca la unidad 14, ustedes explican bien esas etapas, es suficiente. Ahora, si ustedes quieren ver los otros puntos, por ejemplo, tópico de crecimiento, desempleo e inflación, eso ya, el desempleo ya se vio, tienen que decir eso. De inflación todavía no vimos qué es la inflación, y ahí tiene que hablar del concepto de inflación, qué tipo de inflación hay. En cuanto a los tópicos sobre la historia de la deuda externa, pueden ver eso de internet, hay mucha información sobre eso. Y sobre la economía del NEA, pueden ver en el libro de Bézil, en el capítulo 13. Y de la unidad 13, entonces la unidad 14, acuérdense que la bibliografía es el libro de Aldo Ferrer. La economía argentina se llama el libro. Que después, si yo coordino acá con Lucía, le voy a pasar eso. Yo tengo, que le puede servir ahora, no sé cómo andan, o si no, para otra mesa. Y la unidad... ¿Cómo? En el chat justo están preguntando qué páginas serían de Aldo Ferrer. De Aldo Ferrer tienen que ver, es bastante extenso, entonces ustedes lo que tienen que hacer es... ¿Qué le digo? Pero este yo tengo de nuevo, no sé cuál tiene este. El de Aldo Ferrer, tienen que leer la introducción, que ahí les habla de las 4 etapas. Yo tengo acá el libro, uno muy actualizado, no sé si el que consiguieron, es de la página 23 a la 25. Ahí tienen una síntesis de las 4 etapas que ustedes tienen que saber. En cuanto a la 13, que es evolución del pensamiento económico, ¿qué quiere decir esto? La historia del pensamiento económico es la historia de los conceptos y teorías sobre los fenómenos económicos, o sea, cómo los distintos pensamientos de cómo generar riqueza. Acá, la historia del pensamiento económico estudia los conceptos y las teorías sobre los fenómenos económicos a partir de la aportación que realizan sus autores. Y ahí tenemos el pensamiento económico en la antigüedad, en Grecia, en Roma, y la Edad Media. Ahí generalmente lo que nos interesa que sepan es el punto 2, mercantilismo y fisiocracia. El mercantilismo, que es un sistema económico que abandona el enfoque de los hechos económicos desde la óptica moral o ética y sugiere una visión de la economía del Estado que defiende el proteccionismo en el comercio y plantea el estudio sobre el dinero, que da origen a la teoría cuantitativa del dinero. Y los fisiócratas proponen
un esquema coherente del funcionamiento del sistema económico, el Estado debe estar sometido a 3 reglas: el derecho a la propiedad, la libertad económica y la seguridad de dicha libertad. Después tienen que ver qué opinan los clásicos sobre la generación de riqueza. Tienen que verlo a Adam Smith. A Keynes. Y eso pueden ver en el libro que dice Estudio de Historia Económica Argentina, que el autor es Basualdo, y Historia del Pensamiento Económico, que el autor es Eduardo Saluendo, que eso también yo lo puedo pasar. Si tienen algún grupo de chat, por ahí les paso. ¿Estamos? No sé si fue... Sí, profe, hasta ahora todo bastante claro. Bueno. Yo creo que son los temas más importantes, lo que vimos, que ustedes tienen que saber. Las otras unidades, la unidad 10, tienen que saber qué es el dinero, el concepto de dinero. El dinero, tienen que saber el dinero, que es todo medio de cambio generalmente aceptado. La evolución histórica del dinero, que primero arranca con el trueque. Tienen que saber qué son los orfebres, que son los primeros bancos, acuérdense. Los tipos de dinero, el tipo de dinero mercancía, el dinero metálico, el dinero de papel de pleno contenido y el dinero fiduciario o signo, que es el que tenemos. Y también deben saber principalmente qué es el dinero bancario. El dinero bancario es la sumatoria de todos los registros contables que hay de los depósitos en los bancos, ya sea a la vista, caja de ahorro y plazo fijo. Eso tienen que saber. Y en esa unidad también es muy importante que sepan las funciones del dinero, que tiene 4 funciones básicas, que son medio de cambio, unidad de cuenta, depósito de valor y patrón de pago diferido. Vean bien eso qué es. Y también las funciones del Banco Central. ¿Cuáles son las funciones del Banco Central? Tienen que saber que la función principal del Banco Central, acuérdense de la palabra, es el que regula la política monetaria. Ese es el concepto. Es el banco, es la institución estatal que regula la política monetaria y como tal tiene ciertas funciones como son la regulador de la oferta monetaria, como dijimos, es el banco del banco. ¿Por qué? Porque le controla a todos los otros bancos privados, es la autoridad monetaria. Todas esas funciones del banco tienen que saber. Y cuáles son los instrumentos que tiene el Banco Central para llevar adelante esa política monetaria. Es la emisión monetaria, los encajes o reservas legales, los redescuentos y las operaciones de mercado abierto. Los encajes o reservas, la emisión monetaria ya saben que es la emisión de moneda, billete. Los encajes son porque los bancos privados, por ejemplo, cuando reciben
el ahorro que hablamos en la unidad 5, cuando reciben el ahorro, un porcentaje, el Banco Central le exige que depositen en cuentas del Banco Central. ¿Para qué? Para el tema de garantía, en el caso de que los bancos se desfinancien. A eso se le llama encaje. Bueno, después en cuanto a la unidad 11, que tampoco vimos, tienen que saber qué es la balanza, qué es la balanza de pagos. Eso está claro y tienen, no sé de dónde están leyendo, de qué bibliografía leen. Bueno. ¿Qué página sería del autor? Del autor Galbraith, John, no, yo les recomiendo el otro que les dije. De Estudio de Historia y Economía Argentina de Eduardo Basualdo. Si tienen eso, pueden conseguir mejor o les paso. No tengo acá, pero me comprometo a pasarle a Lucía. Le paso y que ella le facilite a ustedes. ¿Eh? Profe, buenos días. Disculpe que le moleste y le interrumpa. Sí. ¿Se escucha? Primero agradecerle por su excelente explicación. Yo soy ingresante, gracias a Dios, me enteré antes de ayer y vio que rendimos el 1 de febrero. Claro. Y bueno, desde la JUP me enteré de esta charla que era abierta y quise meterme para ver la metodología de rendir mesa libre y ahora ya no quiero rendir libre. Así que, en serio, le agradezco por su tiempo y su explicación. Yo tuve en la secundaria, terminé en el 2019 porque estudié otra carrera también, y tuve economía, pero no tan a fondo como es la universidad. Así que eso, profe, agradecerle. Y ojalá quede en su comisión, en su cátedra. Bueno, espero. Gracias, profe. Mira, yo en realidad no le quiero asustar con las mesas libres. Lo que yo les dije que tienen que ser conscientes para presentarse. Primero por ustedes mismos, como siempre le digo a mis alumnos. Porque la facultad, nadie les obliga a ustedes a asistir a la facultad. Ustedes asisten porque ustedes eligieron esta carrera y esta carrera de derecho es la que le va a servir para trabajar en el futuro. Entonces de nada les sirve que ustedes aprueben por aprobar, porque después ¿qué le van a decir al cliente? Ay, no, yo esa parte no vi. Entonces por eso tienen que ser conscientes cuando se van a rendir y estudiar. Profe, yo le decía de no rendir libre para cursarla, porque es tan lindo, no de no No, rendir. sí, pero aparte de eso, sí te entendí. Pero está bueno rendir libre, pero tienen que tomarse el tiempo de estudiar a conciencia, por ustedes mismos. Porque por ahí, como les dije, es con lo que ustedes van a trabajar después. Entonces no hay que engañarse. ¿Está? Bueno, miren, yo, porque ya nos extendimos demasiado, yo no tengo problema con las dudas. Las canalizamos, no sé si a través de Lucía o cómo, o después damos otra charla, si no es para esta mesa, para la próxima, damos con más tiempo. Me parece que tenemos que hacer por lo menos 2 clases, entonces dividimos en 2 la materia y damos completo para que ustedes vayan sabiendo qué puntos tienen que ver. ¿Estamos? Justo salí yo, así que no vi si había más dudas, pero me parece genial que podamos organizar en 2 charlas, se podría hacer bien para la próxima mesa. Agradecemos, sí.
Sí, inclusive cuando cursan, ¿eh? Por ahí necesitan apoyo cuando van a rendir el examen parcial y no hay tiempo, ahora que estamos con este sistema, también podemos organizar por ahí un fin de semana o un sábado, alguna clase de apoyo antes del examen. Yo no tengo ningún problema. Genial, muchas gracias por la predisposición y por la clase que la verdad fue muy amena y muy interesante. No sé si les parece, podemos ir terminando. No sé si quiere agregar algo más y si no, podemos ir cerrando. No, yo creo que solo eso. Creo que vimos más o menos todos los puntos importantes de cada unidad, lo que tienen que ver, lo que tienen que ajustar, sobre todo. Yo les paso, no sé si tienen o dónde están estudiando, les paso el libro de la cátedra, que está más o menos de acuerdo a lo que yo les fui dando, y así lo que se toman las mesas libres de economía, por lo menos en esta cátedra, que no se hagan problemas. Bueno, si necesitan el material, nos pueden hablar a las redes sociales de la agrupación, que es HUB Derecho 1, estamos en todas las redes sociales. Y bueno, y esta clase la vamos a subir a YouTube, así que para quien quiera verla de nuevo o pasar para que vea a alguien, nos pueden hablar y las podemos pasar también. Así que bueno, muchas gracias al profesor y muchas gracias por la atención y por estar presente también. Bueno, gracias a todos por participar y estamos en contacto. Y si les toca cursar economía, nos estaremos viendo. Gracias, Lucía, por tu predisposición también y gracias a la JUB por invitarme. Y estoy siempre disponible para lo que necesiten en la materia. Gracias, nos quedas por organizar para la siguiente mesa o también para la cursada en general. Muchas gracias. Bueno, dale, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Que tengan un buen fin de semana. Gracias.